buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este viernes, día 28 de abril. Ya saben ustedes que los viernes hacemos un programa un poco distinto en el que destacamos pues algunas cosas de la semana o también entrevistamos pues a otras personas, a algunas personas por otros temas distintos a la política o que también tienen que ver con ella en muchos casos. Lo que no puede faltar es el repaso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. Vamos con ello. Seguro que de pequeños, en casa y en el colegio, les dijeron muchas veces eso de que se puede hacer de todo menos el ridículo. Si el consejo es válido para la vida en general, imaginen ustedes la entidad que tiene en política. Podríamos hablar de Sánchez, de alguno de sus ministros o de varias de sus ministras, pero hoy quiero centrarme en Mónica García, líder de la izquierdista Más Madrid y candidata a la presidencia de la Comunidad en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. No sé si se han enterado de que la última de la tal Mónica, a la que en los ambientes periodísticos se conoce como Mema, por su irrefrenable afición a presentarse como médica y madre, ha sido denunciar que en Tinder hay sexo. Ha subido un tuit la paisana en el que dice, sin ponerse colorada, que el 57% de las mujeres en Tinder se han sentido presionadas para tener sexo, por lo que ella y la panda de iluminados que la rodean proponen una ley contra la violencia digital, una app pública pagada por nosotros para denunciar el ciberacoso y protocolos contra la violencia machista en las apps de citas. Uno, que ya no dispara ni en legítima defensa, siempre ha pensado que en la aproximación al otro género hay que ser respetuoso, educado, cortés y galante, que el piropo y el halago son parte del juego y que ligar es un arte en el que no caben los zafios. Así que malos modos, acosos y ordinarieces, ninguno. Pero alguien debería decirle a la muy progre Mónica García que Tinder es una app para follar. La crearon en 2012 tres dicharacheros estudiantes californianos como un instrumento para ligar y crear relaciones afectivas. Está disponible en 190 países, en 40 idiomas y no puedes ingresar si no has cumplido los 18 años. Y nadie, aunque Mema y su panda no se hayan enterado, entra en Tinder a buscar piso, consultar cotizaciones de bolsa o recoger datos sobre el cambio climático. El personal, sea hombre o mujer, va a lo que va. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que las encuestas todavía pronostiquen que esta tipa y su partido sacarán casi 30 de los 136 escaños que tiene la Asamblea de Madrid? ¿Qué pasa por la cabeza de esos aproximadamente 600.000 madrileños que, según los sondeos, están dispuestos a poner su futuro como ciudadanos en manos de semejante ejemplar? No lo sé. Pero me gustaría recordar que Mónica García es la señora que no se daba cuenta de que cobraba ilegalmente dos sueldos, uno público y otro privado, y que se lo tuvimos que recordar los periodistas para que dejara de hacerlo. Es la misma que exigía la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid porque percibía el bono térmico de las familias numerosas y que no se cayó la boca hasta que publicamos que ella también lo cobraba. El asunto de la semana ha sido la ley de vivienda. Ya saben ustedes que fue aprobada el jueves, la ha sacado adelante el Partido Socialista con el apoyo de separatistas y proetarras. Un nuevo desastre del que ya se ha avisado, como ya se avisó al gobierno, pues de la ley del solo sí o sí, y aún así la aprobaron, recientemente reformada con el apoyo del Partido Popular, o la ley trans, de la que también se le ha avisado de lo que va a ocurrir, pero bueno, el gobierno hace oídos sordos una vez más con la ley de vivienda y la ha sacado adelante. Perdón, hablamos sobre ella con Francisco Iñarreta, que es jefe de prensa de Idealista. Ha estado hablando con él mi compañero José Antonio Puglisi. Bienvenidos a Periodista Digital. Hoy nos acompaña Francisco Iñarreta, quien es portavoz de Idealista. Francisco, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hemos visto que en las últimas horas el presidente Sánchez anunciaba 20.000 nuevas viviendas públicas que se iban a realizar sobre territorio que se encuentra en manos del Ministerio de Defensa, pero también había anunciado otras 50.000 de la Sareb
que ustedes mismos desde Idealista terminaron demostrando que la cifra era muchísimo menor que esas 50.000 que en principio se podían convertir en vivienda pública. No sé si consideran que este anuncio de otras 20.000 puede ocurrir lo mismo que con lo de la Sareb y que realmente no alcancemos esa cifra tan alta que promueve el gobierno. Pues en realidad sí, en realidad el temor es ese es el temor que nosotros tenemos, porque hemos visto lo que ha pasado con las viviendas de Sareb, que ni estaban ni se las espera, y bueno, en el caso de estas viviendas, que no sabemos dónde están esos terrenos, pero bueno, en el hipotético caso de que se pudieran construir todas las viviendas que se han prometido, tendríamos que tener en cuenta cuáles son los tiempos de promoción de una vivienda. Quiero decir que los primeros inquilinos de esas casas a lo mejor están habitándolas dentro de 5 años y no es algo que nos vaya a solucionar el problema que de base tenemos ahora mismo. ¿Es una solución en el medio y largo plazo? Sí, puede serla, si esos terrenos están bien ubicados en sitios donde la gente quiere vivir y realmente se pueden promover. ¿Es una solución para el problema que tenemos ahora? No, no parece que sea la solución. El gobierno ha apostado por el tema de la vivienda repentinamente, justamente al terminar el pulso con Ferroviales como el gran tema, el gran boom que promueven desde Moncloa. Y no sé si ustedes consideran que han venido analizando el mercado a lo largo de toda la legislatura de Sánchez, que se mantiene en una medida totalmente electoral, o si realmente sí ha habido algún tipo de avance y de trabajo en materia inmobiliaria durante estos años. Que el alquiler y que la vivienda estén dentro de la agenda política es una buena noticia, porque realmente en España tenemos un problema grave con el alquiler, tenemos un problema inmenso con la falta de oferta disponible. Los plazos, desde luego, pues sí que parecen hacer pensar que se trata de una medida más electoralista, porque durante todo este tiempo parece que no se ha hecho nada. Las teclas que se están tocando, pues tampoco parecen las más apropiadas, porque lejos de hacer florecer nuevo producto en el mercado, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Medidas que hagan sacar nuevo producto al mercado, pues parece que el efecto que van a tener es el efecto contrario. Digo parece porque es que estas medidas no son nuevas, ya se han empleado en otros países, se han empleado en otras capitales de nuestro entorno, como pueda ser París, como pueda ser Berlín, que en el caso más cercano que tenemos es el de Barcelona. ¿Y qué ha pasado cuando Barcelona ha topado, por ejemplo, los precios del alquiler? Pues que hemos visto que desde que los topó hasta ahora la oferta ha caído un 40% y los precios han subido un 20%. Son fórmulas que no se han demostrado válidas y que no acaban con el verdadero problema, con ese elefante en la habitación que tenemos, que es la falta de oferta disponible. No sé si prevé que a nivel nacional estos porcentajes podrían mantenerse o incluso si podrían ser más. Hablo de la caída de la oferta y del incremento de los precios. Desde luego, como todas estas medidas se tomen adelante, todo lo que nos hace prever es que esto vaya peor. Cada vez haya menos viviendas en el mercado, se drenen más, suben más los precios y lo que es peor, porque este es el verdadero quid del asunto, es que todos esos colectivos y familias desfavorecidos, que son los que más habría que apoyar su acceso a la vivienda, pues lo tengan todavía más complicado. La ley de vivienda parece que el gran ganador o el gran vencedor de esta normativa es el Ocupa. Se ha visto que la ley beneficia a la persona que entra en una propiedad de forma ilegal por encima incluso del propio propietario, colocando la carga sobre el propietario. Y quería preguntarle si usted considera esto, que realmente es una ley diseñada para, en cierta medida, ayudar al inquilino, pero también para fomentar o poder blindar a la ocupación. Desde luego, esta ley no está favoreciendo en absoluto a los propietarios. Es una ley que de alguna manera como si dijéramos, los puede criminalizar. No es una ley que vaya a ayudar a las personas que tengan que estar en este momento buscando alquiler. Es una ley que de alguna manera pues sí que apoya a la gente que en este momento vive de alquiler y bueno, desde luego que se pongan trabas a la recuperación de una vivienda en caso de impago de ocupación, desde luego tampoco está ayudando en absoluto al sector, a nadie. Pero considera que realmente hay un esfuerzo en este sentido, porque hay mensajes contradictorios. Por una parte, el contenido de la ley apunta a estos beneficios a los ocupas. Por otro lado, vemos ministros del gobierno anunciando una ley de desocupar en 24 horas, que parece copiado de las políticas o de las promesas del Partido Popular. Entonces, ¿realmente con qué mensaje ustedes se quedan en el mercado inmobiliario? Pues ahora mismo recuperar una vivienda es un proceso muy complicado. Parece que ese proceso se va a complicar más, se va a burocratizar más y se va a poner en manos de los propietarios, pues o se va a dar más carga a los propietarios para que sea más difícil recuperar esa vivienda. Esto es lo que tenemos a día de hoy. ¿Qué es lo que se va a firmar? ¿Qué es lo que finalmente se firme? Pues ya lo veremos.
Hemos visto que Sánchez en el Congreso esta mañana decía que el PP podría llevar la ley ante el Constitucional, pero que la ley iba de adelante y que incluso dudaba de que el Constitucional la tumbara. No sabemos si es porque considera que el nuevo nombramiento como del presidente del Constitucional es favorable a sus intereses. ¿Ustedes consideran que esta ley realmente tiene factores que pueden ser determinados como inconstitucionales? A nivel jurídico no nos hemos planteado la ley. Lo que hemos planteado es esas medidas que se están tomando, esas medidas que se están solucionando, si realmente van a aportar algo al mercado y van a solucionar realmente el problema que tenemos. Y lamentablemente, y digo lamentable porque es que es un problema que hay que solucionar, o sea, es un problema real que tenemos, es un problema que hay que solucionar. Parece que con las medidas que se están tomando, pues no están dando con la tecla acertada, desde luego. ¿Qué escenario nos podemos plantear ante la inminente aprobación de la ley de vivienda? Que ya hemos hablado de fuga de propietarios, también hemos hablado de posible fomentar la ocupación y de aumento de los precios. Entiendo que el mercado negro es quizás otro de los grandes temores que puedan surgir. Hombre, es que para el mercado del alquiler puede ser dramático, quiero decir. No sé si te parece poco lo que has dicho, que vaya a caer drásticamente la oferta disponible, que los precios vayan a subir, que se vaya a poner muchísimo más complicado el acceso a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos. Si ya nos estábamos quejando de que había castings, ojo a los castings que pueden venir ahora, y la lucha encarnizada de cadenita que pueda haber por las familias por una vivienda, porque claro, serán menos viviendas, más gente postulando por esas cada vez más menguantes viviendas y un propietario que dirá, bueno, yo lo que quiero es tener todas las medidas o de alguna manera coger ese perfil que más seguridad me dé, que luego en un plazo no me vaya a dar ningún problema. Y esto, lamentablemente, pone a muchísima gente muchas más dificultades. Hemos visto que la apuesta del gobierno no es la correcta, no está, por lo menos no preveemos que dé los resultados para solventar el problema de la vivienda. A su entender, ¿qué es lo que debería estar haciendo el gobierno para solventar este problema? Yo creo que el problema del alquiler concretamente adolece de dos problemas ahora mismo. Uno de ellos es la falta de seguridad jurídica, y esta ley no parece que vaya encaminada a resolverlo, y otro problema que tiene, y es el problema fundamental, es la falta de oferta disponible. Y las medidas que se han tomado para paliar esa falta de oferta disponible es, por un lado, las viviendas de Sareb, que no sabemos dónde están, y cuando se ha hecho un análisis más profundo y se ha escarbado un poquito, nos hemos dado cuenta que esas viviendas o no están donde quieren que están ocupadas o simplemente no se han construido todavía, o las viviendas que se van a promover en terrenos que tiene el gobierno, pero tampoco sabemos dónde están, y que como muy pronto, pues estarán dentro de 3, 4, 5 años. No es algo que nos vaya a solventar el problema ahora. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues de alguna manera dejar de pensar que el propietario de viviendas es el problema, porque lejos de ser el problema es la solución o parte de la solución. El gran mensaje del gobierno contra el propietario siempre lo pintan como si son grandes empresas, grandes multinacionales, fondos buitres, y realmente parece que son la mayor parte de ellas familias con sus ahorros han apostado por el ladrillo como forma de ahorro. Y quería preguntarle realmente si eso es así, si la ley va a afectar a estas grandes empresas o si por el contrario simplemente lo que está es perjudicando a la clase media. La ley va a perjudicar a todos. Va a perjudicar a los propietarios que tienen mucho, a los que tienen poco y a los que no tienen nada y están buscando una vivienda en alquiler en este momento. A sabiendas de que los próximos meses son de carga electoral, con muchas promesas y con el sector inmobiliario, sobre todo con la ley de vivienda sobre la mesa, ¿qué previsiones tienen de este sector? Si realmente consideran que todas estas medidas van a poder ayudar a que exista algún tipo de incentivo, o si por el contrario están generando una tensión que harán que los próximos meses tengan una contracción superior a la que vienen registrando. Bueno, el mercado de compraventa se va a mantener tal como se estaba manteniendo, y desde luego no son buenas noticias para el mercado del alquiler, porque todo esto se tomen o se anuncien, ya son noticias que están recibiendo los propietarios, que de alguna manera se puedan plantear sacar esas viviendas que tienen destinadas al mercado del alquiler para ponerlas en el mercado de compraventa. Francisco, muchísimas gracias por este análisis de la ley de vivienda, y la esperamos de nuevo en Periodista Digital. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Sobre todos estos asuntos de actualidad, la ley de vivienda y otros que también han destacado esta semana, hablamos con un periodista que colabora habitualmente con nosotros en el programa, Alex Navajas.
Estamos con Alex Navajas. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Bueno, hoy esta mañana nos hemos enterado de los datos de la inflación. Llega al 4,1% y la subyacente baja un poco. ¿Qué valoración puede hacer? Bueno, yo creo que en eso hay que tener cuidado con los políticos porque muchas veces cuando hay una supuesta mejoría intentan engañarnos en el sentido de, claro, cuando, por ejemplo, uno viene de una inflación del 10%, al mes siguiente del 7% y al mes siguiente del 4%, por ejemplo, claro, la tentación del político es decir, estamos mejorando, ha bajado la inflación. No ha bajado. Lo que pasa es que estaba absolutamente desbocada al 10% en ese mes, al mes siguiente en un 7% y al mes siguiente en un 4%. Es decir, las cosas este mes han sido un 4% más caras que el mes anterior, que fueron un 7% más caras que el anterior, que fueron un 10% más caras que el mes anterior. Con lo cual, evidentemente, todo eso es que se va acumulando. Es decir, eso significa que hoy somos más pobres que ayer porque a medida que van subiendo los precios, a pesar de que algunas ministras del gobierno pues no lo ven, parece que no lo ven o creen que con reducir un poquito el IVA la cosa ya es suficiente, pues pues la noticia sigue siendo mala y la noticia es que pues, cada vez hay más carestía. Bueno, pues es que todos los indicadores lo dicen. Algunos indicadores lo dicen. Es terrible, por ejemplo, todo el tema de las colas del hambre en todas las ciudades de España, ¿no? Donde cada vez hay más colas del hambre y eso es una realidad. Bueno, no es bueno el dato de la economía, pero tampoco el del empleo. Lo conocíamos ayer, 103.000 personas más en paro, se llega a la cifra de los 3 millones y todo esto sin contar con los fijos discontinuos. Bueno, es que eso es otra historia muy curiosa, ¿no? Lo del tema de los fijos discontinuos, que es el conejo que se ha sacado la chistera la señora Yolanda Díaz para postularse ella misma, ¿no? Como lo único que se está postulando es como ley de paro, ¿no? Como la llaman algunos. Es decir, la cifra de empleo es mala. No olvidemos, por ejemplo, que también en empleo juvenil España tiene el peor índice de toda la Unión Europea. Y bueno, pues es que tenemos el récord de crear paro. Entonces, yo creo que este gobierno tiene poco motivo para sacar pecho, por no decir ninguno, porque ni la economía, ni el empleo, ni nada está funcionando. Bueno, seguimos con otro de los temas también de actualidad. Ayer en el Congreso se aprobó la Ley de Vivienda, una ley que la gente apenas entiende, que tiene mucha letra pequeña y que no se consigue explicar de una manera adecuada. ¿Qué valoración puede hacer usted? Hombre, yo por lo que he estado leyendo de los expertos, ¿no? Y de los que están más al tanto, ¿no? Del día a día de este tema, de esta ley, a ver, es una ley chapucera. Es una ley chapucera hecha pocos meses antes de las elecciones generales y apenas un mes de las elecciones municipales y autonómicas. Claro, hemos empezado a ver, de nuevo, sacando conejos de la chistera, aquí al presidente del gobierno anunciar no sé cuántas 1000 viviendas y tal. Esto parecía lo del Camarato de los hermanos Marx, ¿no? Y 2 huevos duros, y 2 huevos duros. O sea, claro, aquí iba añadiendo según le convenía y según a alguien se le ocurría decir, oiga, que es que esas viviendas que usted dice el Sareb son viviendas que no existen o que están destrozadas o que están por construir o que, en fin, ¿no? Y salía Pachi López pues diciendo que, en fin, que la palabra del presidente poco menos que no se podía discutir, ¿no? Entonces, o sea, estamos viendo una cantidad de fuegos de artificio previos a las elecciones generales, y me parece que de aquí hasta noviembre vamos a seguir viendo, como también como el tema de la publicidad institucional. O sea, ese riego absolutamente obsceno del dinero de todos los españoles, que no es dinero del gobierno ni dinero del Estado, es dinero de todos los españoles, para incrementar la publicidad institucional en todos los medios de comunicación, por supuesto los afines, evidentemente los que no interesan no. Bueno, pues lo del tema de la ley de vivienda es lo mismo. Yo por lo que estoy viendo, insisto, lo que decía de expertos y de los que más conocen la ley, es una ley que es que va a dejar absolutamente desnudo al propietario. Es decir, al propietario en cierto modo se le convierte como el culpable, ¿no? O sea, si usted tiene 2, 3, 4 pisos, algo malo ha hecho, ¿no? Algo de sucio capitalista usted tiene, ¿no? Con lo cual, usted es parte del problema. Pero no, mire, el que es propietario no es parte del problema. Al contrario, puede ser parte de la solución. Y si el gobierno, con sus leyes y con la seguridad jurídica, protege al
que tiene un piso, o 2, o 5, o 10, que no es malo. Quiere decir, pues si usted tiene 10 pisos y tiene esa suerte y usted lo ha conseguido honradamente o a lo largo de varias generaciones, pues no es algo malo. Entonces, si el Estado protege a esas personas, evidentemente esas personas pondrán los pisos en alquiler. Luego otra cosa es que haya que fomentar los buenos precios, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está claro es que si una persona es propietaria, lo único que recibe el gobierno es reproches e inseguridad jurídica, pues evidentemente el parque de viviendas en alquiler cada vez se va a reducir más. Frente a esa ley de vivienda, otro de los problemas que comparte mucha gente es el miedo a la ocupación, que parece que va a crecer y el Estado deja casi desnudo al inquilino en caso de los ocupas. Bueno, pero como el gobierno dice que la ocupación no es un problema, no, es que es una cosa, oiga, pero es que si usted hace esto puede fomentar la ocupación. Pues la ocupación no existe. Vamos a ver. Pero quiero decir, ¿en qué país viven ustedes, no? Luego, fíjate, claro, es bueno tirar la hemeroteca, ¿no? Hace un año y pico, precisamente, creo que fue una sede de comisiones obreras, fue ocupada con K. Oye, a las 24 horas estaba desalojada. No, claro, así el problema no existe. Evidentemente, cuando eres un sindicato afín al gobierno, tienes un problema de ocupación y a las 24 horas lo has logrado sacar a los ocupas, evidentemente así no hay ningún problema, claro. Pero es que el problema es que el común de los ciudadanos no son comisiones obreras. Y entonces, efectivamente, si yo un día salgo a hacer la compra y ahí a la vuelta me encuentro que en mi casa se ha metido una familia con un niño pequeño, además, pues ya ves. O sea, pero es que esto está ocurriendo. Es que lo hemos visto en los casos de señoras ancianas que a lo mejor han estado un tiempo fuera de su casa porque tenían que ir a un hospital, etcétera, y a la vuelta se han encontrado la casa ocupada. Señores de 80 y pico años que estaban en la calle. Y no quiero ir solamente a lo sentimental, claro, una señora anciana, pues a todos nos da pena, etcétera. Pues no es una cuestión simplemente de una señora anciana, que un señor, una señora de 30 años, 35, me da igual, en plenas facultades y con toda la vida por delante. Bueno, esa persona tiene su casa, se la ha comprado legalmente, dignamente, trabajando, y que se la ocupen. En fin, entonces, claro, tenemos un gobierno que niega que estas cosas estén ocurriendo. Lo que pasa es que yo creo que ya la gente cada vez, evidentemente, pues, acerca a lo que nos dicen los medios de comunicación, pues abrimos los ojos y vemos lo que está pasando, no está alrededor. Bueno, y en medio de todo este tema, en medio de preocupación por leyes, por derechos, por cosas ilegales, tenemos a los jueces en huelga y la ministra de Justicia tomando rebujitos en Sevilla. Ya ha vuelto, pero... Sí, tenemos una situación en justicia cuando uno lee las cifras, ¿no? 100.000 y pico mil juicios aplazados. Oiga, vamos a ver, que un juicio es un tema muy serio. O sea, es que estamos hablando desde gente que se ve privada de su libertad, que luego se verá si es justa o injustamente, hasta padres que no pueden ver a sus hijos hasta que el juez dicte una resolución de algo, hasta, bueno, en fin, todos los temas que tienen que ver con la justicia, que es que la justicia es un brazo fundamental. Entonces, a la justicia que ya tenemos habituada a los atascos que hay, donde hay juicios que se retrasan 2, 3, 4 años, si encima además con las huelgas, etcétera, pues que eso ya no es un cuello de botella, eso es, pues no sé, en fin, no sé, un cuello del tamaño del agujero de una caza de un alfiler. Entonces, bueno, o sea, sí, efectivamente, la ministra de Justicia se ha ido a Sevilla. Yo creo que, por lo general, los políticos llega un momento en que, de algún modo, están como tan enviosados o tan por encima del bien y del mal y tan rodeados de pelotas, ¿no? Que les dicen continuamente los buenos que son, lo bien que van las cosas, etcétera, pues como que desconectando de la realidad. Entonces, efectivamente, que tengas a no sé cuántos miles de personas en huelga de tu ministerio y tú te vayas, y a lo mejor alguno dice, no, pues es que era justo mi día libre, fenomenal, si nadie discute que tú puedas tener un día libre. Pero, hombre, quiero decir, cuando tienes la casa hecha unos zorros, pues, hombre, un poquito de decoro. Bueno, pues mira, efectivamente me correspondía este día libre, o 2, o 3, o 5, pero hombre, teniendo una responsabilidad de la que tengo, que soy ministra de Justicia, en fin, yo tengo que estar donde tengo que estar a desbloquear la huelga, pero no puedo estar ahí tomando rebujitos en la Feria de Sevilla ni en ningún lado.
Ya para concluir, hoy es día 28, queda justamente un mes para las elecciones y muchos ya lo empiezan a ver como un calentamiento o una previa a las elecciones del próximo mes de noviembre o diciembre de las generales. Por un lado está el PP con una estrategia de salir a ganar, el PSOE está con miedo, Vox y Sumar están que no lo tienen muy claro si esto puede ser un triunfo o una derrota. ¿Va a ser tan importante estas elecciones? Bueno, parece que los únicos que tienen claro, ¿no? Además, porque pues no los ha sido Podemos, ¿no? Que ellos ya tienen bastante claro que tienen poco que hacer en esta partida, ¿no? Yo viendo, es interesante, ¿no? El juego de encuestas este. Ahora parece que efectivamente el PSOE podría mantener algunas de sus plazas habituales, ¿no? Yo por lo que he estado viendo de encuestas, bueno, pues Castilla-La Mancha, Asturias, Comunidad Valenciana, ahí podrían tener alguna posibilidad. Hombre, yo creo que si el PSOE pierde alguna de esas 3 plazas, por ejemplo, sería un mazazo para ellos, porque yo creo que en Madrid prácticamente lo dan por perdido. Entonces, bueno, pues Cataluña pues siempre es una complicación, en fin. Entonces, si pierden alguna de esas, bueno, Extremadura lo tienen también bastante asegurado, ¿no? Pero en general, claro, el PSOE va a haber una disminución drástica. A mi juicio, creo que con todo el mal que ha hecho el PSOE y este PSOE en concreto, me parece que merecería un varapalo, pero absolutamente épico, ¿no? Hay gente en España que parece que su voto es una especie de dogma religioso y no se plantea otra cosa, ¿no? Lo que decíamos antes, o sea, no ve la realidad, el PSOE es de los míos y yo les voto por una especie de, pues, como de creencia religiosa, ¿no? Porque muchos de ellos van muy de ateos, pero en el fondo creen, aunque no ven resultados, pero ellos siguen creyendo, ¿no? El Partido Popular, bueno, pues parece, según todas las encuestas, que evidentemente está subiendo, va a revalidar sus mayorías absolutas en muchas de las comunidades autónomas, en muchas de las ciudades. O sea, va a haber cambios, yo creo, bastante significativos y las plazas donde el PP está fuerte, pues parece que en ellas va a revalidar. Lo de Sumar y Vox, bueno, vamos a ver, Vox le cuesta mantener el tipo, pero también es interesante que tiene un suelo electoral que no está dispuesto a volver al Partido Popular. Y digo volver porque evidentemente gran parte del voto de Vox viene del Partido Popular. Es como que el suelo no cambia y luego por encima de ese suelo sí que hay una masa más voluble de a lo mejor de gente que sí puede pasar al Partido Popular, pero por lo menos Vox tiene un suelo más resistente, mucho más sólido que el de Podemos. Me parece que Sumar va a ser quien se lleve el gato al agua en esta ocasión, lo cual a mí me parece que es una noticia penosa, porque en fin, los que quieran ver que Yolanda Díaz es, no sé, una especie de reciclado de Podemos, pero mejorado, pues que creo que no han entendido absolutamente nada. O sea, volvemos a lo que decíamos al principio de esta entrevista, ¿no? Lady Paro, una persona que ha maquillado las cifras de desempleo y luego aparte que es comunista, confesa, porque da para optar a cualquier cargo público. Una persona que se declara comunista, que no tiene ningún juego en la democracia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Alex Navajas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y también saben ustedes que además de entrevistas, los viernes pues les ponemos también algún vídeo destacado de la actualidad política que hayan protagonizado nuestros representantes. En este caso ha sido la diputada de Vox, Inés Cañizares, que le ha callado la boca a Chiqui Montero, ya saben ustedes, Chiqui, eso poco, a la ministra cuando aseguraba que es que el gobierno de Pedro Sánchez no ha subido los impuestos. Pues Inés Cañizares desmonta este argumento del gobierno social comunista de la siguiente manera. Señora Cañizares. Mire, señora ministra, presión fiscal normativa en España por encima de la media de la Unión Europea. Esfuerzo fiscal también, cuña fiscal, es decir, impuestos al trabajo también, y presión fiscal en su conjunto por encima de la Unión Europea. Este es el cuadro que ha dibujado la OCDE en su último informe, con un título muy acertado: sueldos reales abajo
impuestos sobre el trabajo arriba. Y es que, aunque la subida del salario, se ha producido una subida de salarios en 2022, ha sido inferior a la subida de la inflación. Pero esto ha provocado que esos salarios hayan pasado a un tramo superior del IRPF, al igual que las pensiones. ¿Y qué sucede? Que lo que ustedes dan por un lado, lo quitan por otro. Esa es la trampa y el trilerismo del Partido Socialista, con un resultado de trabajadores y pensionistas más pobres. Pero es que, además, la suma de las cotizaciones a la Seguridad Social más el impuesto de la renta a las personas físicas ya alcanza casi el 40% del salario del trabajador medio español. Por tanto, escuche bien, el sueldo neto que percibe un trabajador es el 60,5% del coste laboral que asume la empresa. De modo que casi 4 de cada 10 euros generados por un empleo van destinados a pagar impuestos. Esa es la cuña fiscal que supera en 4,9 puntos la media de los países de la OCDE. Por tanto, ustedes, en generar riqueza y empleo, no saben, no lo hacen, pero en cobrar impuestos sí son los campeones. Entonces, ustedes, mire, no son el gobierno de la gente, son el gobierno que asfixia a la gente con su política confiscatoria, drenando recursos a los hogares y a las empresas. Pero mire, el próximo 28 de mayo la factura fiscal la van a pagar ustedes porque se la van a pasar por las urnas todos los españoles. Y ya saben que otra de las cosas que dicen desde el gobierno, hemos escuchado a Chiqui Montero diciendo que no han subido nunca los impuestos, otra cosa que dicen, y también así lo mantiene y lo respalda Podemos, es que el problema de la ocupación es un problema inventado, que eso no existe, que está exagerado. Cuidado a la ultraderecha, que se ha inventado un nuevo problema llamado ocupación. Pues en este sentido le contestaba Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. ¿Acaso la ocupación es una invención de la ultraderecha? Así le respondía el portavoz de Vox. Buenos días, portavoz. Desde la formación Podemos les han atacado diciendo que la ocupación no es un problema real y que es una mentira de la ultraderecha, refiriéndose a ustedes. ¿Qué tienen que decirle a la formación morada? Gracias. Pues si no es un problema la ocupación ilegal, no tendrán ningún problema en que tomemos todas las medidas necesarias para atajar un problema que nosotros sí pensamos que existe y ellos no. Por tanto, si no existe ese problema, no creo que tenga ninguna dificultad en aprobar las leyes que presentaremos nosotros, protegiendo el derecho a propiedad privada y imposibilitando que desalmados ocupen el espacio que tanto trabajo y tanto esfuerzo le ha costado a tantos españoles conseguir. Porque les recuerdo, y lo he dicho ya muchas veces, que cada país tiene su tradición en la forma de ahorrar y en muchos países anglosajones, por ejemplo, se invierte mucho en fondos de inversión, se invierte en productos financieros, se invierte en fondos de pensiones. Y en España, aunque la cosa está cambiando, tradicionalmente el ahorro se ha invertido en vivienda. Y, por tanto, millones de familias han invertido el fruto de su esfuerzo de muchos años, de décadas de trabajo, en poder adquirir una primera vivienda y, en algunos casos, una segunda, bien en el pueblo, bien en un lugar de vacaciones o bien para alquilar como un plan de jubilación. Sea cual sea el modelo que cada familia ha decidido para adquirir una vivienda, es absolutamente intolerable que nadie se la robe, porque eso es lo que estamos hablando, que se lo están robando. Y no solo la vivienda, sino encima los gastos asociados. Y no solo, por cierto, al propietario de la vivienda, sino que en muchísimos casos, y hemos visto en esta casa muchos ejemplos, porque los hemos recibido aquí, hay comunidades de vecinos, hay algunos barrios completos, hay incluso algunas poblaciones donde ya se hace imposible la convivencia. Porque no solo le afecta al propietario, que es al que más le afecta la usurpación de su vivienda, sino a todo el entorno, a su vecindario, a los vecinos del edificio, a los vecinos de los edificios al lado y a veces a barrios completos. Por tanto, si a Podemos le parece que no es un problema, estoy seguro que apoyarán las medidas que presentemos para acabar con la lacra de ocupación que según ellos no existe. Y ya saben ustedes que el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid no es Lobezno, es Lobato, que así dice su lema de campaña. Ustedes no sé si se entenderán muy bien o no el porqué de este motivo. Bueno, verdad que, oye, llamativo, cuando menos es. Pues bien, esa equivocación de no es Lobezno, es Lobato, parece que se le ha pegado a Lacayo Lobato, que en vez de decir en un mitin, o sea, al utilizar un refrán, decir palos en las ruedas, se refirió a palos en los caballos. Vamos a verlo. Y querido Pedro,
con tanto catastrofista frustrado que tenemos en este país, con tanto dirigente del Partido Popular permanentemente queriendo poner palos en los caballos, con ese espíritu cenizo y triste, y con tanta fake news, en fin, con tanto acoso y derribo, tanto insulto. Yo te he traído un libro, El arte de la paciencia. Y ya saben ustedes que este fin de semana, bueno, hay puentes festivos tanto el lunes como el 2 en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, volveremos con los programas habituales el próximo miércoles, el día 3 de mayo a las 8 de la tarde en la segunda dosis. Como siempre, nos tomamos unos días de descanso. Pero como no queríamos tampoco abandonarles, hemos preparado un programa especial que se va a emitir el domingo a las 8 de la tarde, presentado por mi compañera Ariadna Prados, y que va a tratar sobre la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiene de peligroso? Nos introducimos también en el dilema moral sobre hasta qué punto se debe utilizar y hasta cuál no. También cuáles son sus implicaciones, por ejemplo, en el mercado laboral, además de muchos otros asuntos en los que se puede inmiscuir esta inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. De ello, pues vamos a contar con mi compañero también David González y con Cristina Martín Jiménez, escritora, también pues especialista en este tipo de asuntos, en la inteligencia artificial y sus consecuencias. También hemos salido a la calle para preguntarle a los ciudadanos qué opinan sobre esto. Les voy a dejar un pequeño adelanto de ese programa que se va a emitir el domingo. En la segunda dosis queremos hablar de uno de los temas que más preocupa actualmente la sociedad española y de todo el mundo. Se está cumpliendo aquello de Groucho Marx que decía irónicamente: ¿de a quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos? Porque ya estamos que ya no podemos ni creer a nuestros propios ojos por lo que vemos. Seguro que han oído hablar ustedes de la inteligencia artificial. Pues nos hemos traído a Cristina Martín Jiménez, que ya estuvo hace poquito con nosotros hablando de su último libro, de Los dueños del planeta, para hablar sobre este tema de la inteligencia artificial, que es un concepto que todos hemos oído hablar de él. Lo poco que sabemos a través de los medios de comunicación creo que tiende, con perdón de la palabra, a acojonarnos. ¿Cómo podemos definir esto de la inteligencia artificial, lo primero? Buah, esa es la pregunta del millón, porque es que en realidad, dependiendo de la aplicación y del campo, puede tener distintos nombres. Primero, date cuenta de cómo se personaliza a la máquina. O sea, se imprime un concepto que es humano, inteligencia, a una máquina. Con lo cual ya nos está diciendo mucho de cómo nos han querido vender al principio el producto, ¿no? Esto nos va a hacer más inteligentes y esto es más inteligente que nosotros y por lo tanto tenemos que confiar en la inteligencia artificial. Pero ¿qué está pasando? Que ahora resulta que sus propios propulsores están desconfiando de la inteligencia artificial. Me refiero al manifiesto que acaban de firmar más de 1000 tecnólogos, entre los que se incluyen Elon Musk, el cofundador de Apple, ingenieros de Google todo. También anunciaba hace un par de días, avisaba a los usuarios tengan cuidado con el peligro de todo esto. Bueno, un poco la broma que decía yo citando a Groucho Marx, que invitaban a dudar de lo que estén viendo, cotejen mucho, no sea que no se estén metiendo gato por liebre. Efectivamente. Primero nos están diciendo que va a irrumpir en el empleo de las personas. O sea, Goldman Sachs avisa de que en los próximos años 300 millones de empleos van a ser sustituidos por las máquinas. Eso realmente es una revolución a nivel de la revolución industrial. Acuérdate cuando en Inglaterra salían las personas a romper las máquinas ante el miedo de perder el empleo. Y después, la aplicación que tiene en la política, en la medicina, en el bioterrorismo, en el control de masas, es bestial. Hasta el punto que hay que volver a reiterar qué les pasa a estos tipos que han estado promoviendo su desarrollo y que ahora nos están diciendo que es peor que la bomba nuclear, que es el invento que va a revolucionar el mundo y que además quien lo tenga en sus manos podrá convertirse en el amo del universo. Es terrible y además apuntabas a algo importante. Hacías esa referencia al periodo de la Revolución Industrial en el 19. Todo lo que generó cambió el sistema económico y cambió la forma de vida. Claro, ahora estamos asistiendo a algo en el que es verdad que en el siglo XIX se perdieron muchos trabajos, pero generaron nuevos puestos de trabajo que había alguien tirando de la máquina de vapor.
y echando carbón a la máquina, a la locomotora del tren. Ahora da la sensación que es que directamente no hace falta ni el ser humano. De hecho, bueno, yo como periodista lo estaba viendo hace unos días con un amigo que me dejó sorprendido para mal, que tú ya podías dar a la inteligencia, una aplicación de inteligencia artificial, podías, quiero escribir un artículo como Paco Umbral sobre Ucrania, y es que parecía un artículo de Paco Umbral escrito sobre Ucrania. Bueno, es que es terrible. Primero, por lo que desde el punto de vista económico, lo que supone de pérdida de capital humano, de puestos de trabajo, y luego el hecho de dónde está la frontera ética, moral y de la humanidad directamente. Es la máquina devorando al ser humano, es una distopía. Es una auténtica distopía, pero fíjate que precisamente el argumento al que tú has aludido de la sustitución del trabajo humano, el trabajo creativo por parte de la máquina, es el que han elevado los firmantes de este manifiesto, ¿no? Que ha sido promovido por el Instituto del Futuro de la Vida. Y sin embargo, ellos han estado promoviendo esa sustitución. Fíjate la cantidad de despidos masivos que ha habido en Microsoft, en Facebook, en Twitter, para ser sustituidos por máquinas. Entonces, ¿qué les está pasando a estos tipos? Pues te voy a contar dónde está la clave. La clave es geopolítica. Obviamente es una cuestión de poder. ¿Y dónde crees que está? En una isla muy pequeñita que va a ser y está siendo ya la fuente de conflictos entre las dos grandes potencias que rivalizan por la hegemonía del nuevo orden mundial que ya se está construyendo. Y me refiero a la isla de Taiwán.